están, hermanos? Bendecidos. ¿Bendecidos? Bendecidos. Bendecidos. Aleluya. Ay, que vaya, el hermano Leo ya hasta que por fin se decidió hablar con voz fuerte, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Vamos a pedir que Él sea el que muestre su gloria, su grandeza, que se haga manifiesto. Cierra tus ojos y inclina tu rostro. Henos aquí, amado Padre. Henos aquí, amado y precioso Jesús. Henos aquí, amado y eterno Espíritu Santo. Padre, gracias por tu grandeza y tu inefable gracia, por tu misericordia que es inexplicable, Señor. Te damos honra y gloria, mi Señor, y hoy te pedimos que tu palabra sea manifestada, sembrada, sellada, confirmada, incrustada, plasmada, con tu sello de tu Santo Espíritu, mi Padre, porque hoy deseamos no solo recibir la unción de tu santa gloria, sino alabanza, adoración, regocijo, tu miel fresca, mi Señor, tu palabra, Dios eterno. En el nombre que es sobre todo nombre, bendito Padre. Si algún hermano viene atribulado, afligido, enfermo, dice tu palabra que oremos los unos por los otros, bendito Dios, llevemos las cargas los unos de los otros, Padre, para que toda tu gloria, mi Señor, y tu grandeza, y el Dios inefable, lleno de amor, Señor, de justicia, pero que eres el Dios de ayer, de hoy, por los siglos, que hace milagros todavía, Padre. Amén. Quiero darles la bienvenida, hermanos, en esta tarde. Gracias a nuestros hermanos, gracias a Dios por sus vidas allá en su país, que nos hacen posible, a los hermanos Radio, Hijo del Rey, Punto de Encuentro, que hacen posible que la palabra no nada más sea a través de sus medios, sino a través de la radio, y que está siendo sembrada, y que está viendo mucho fruto, y la gente hoy tiene hambre y sed, y quiere recibir mucho de Dios. Y gracias a ustedes, mis hermanos, que Dios bendiga el ministerio, bendiga todo lo que ustedes hacen en su nombre. Y a cada uno de nuestros hermanos que nos siguen, que siguen la sana doctrina de México, Estados Unidos, Argentina, Honduras, Colombia, de Chile, de Brasil, de Venezuela, de Italia, El Salvador, de España, de Guatemala, de Dinamarca, de Uruguay, de Perú, de Cuba, de Santo Domingo, de Panamá. Hay hermanos de Jerusalén, de Ecuador, de Paraguay, de Suiza, de Nicaragua, de Puerto Rico, de la India. Hay de hermanos de China, de África, de Costa Rica y de República Dominicana. Y muchos hermanos más que nos siguen, que no están registrados o conectados, pero sabemos que la palabra está llegando, está siendo sembrada y dará fruto al 100%. ¿Verdad, hermano Antelmo? Amén. Gracias, le damos las gracias a nuestros hermanos. Vamos a darle una gloria a Dios. Bienvenido, hermano Marcos. Gracias. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar aquí. Dice la escritura que donde estamos que 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué? Ahí está Él. Así es. ¿Seguros que sí está Él ahí? Aquí está. Bueno, a ver si es cierto, eso lo vamos a ver ahorita. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán así cantando, y el lloro y el gemido se irán, subirán.
los días. ¿Sí? Todos los días. Pero, a ver, sí, dice lunes, martes, miércoles. Pero es que igual que los hermanos más se gozan el domingo. No hay descansos, todos los días. Yo nada más veo que los domingos se gozan, se reúnen nada más los domingos. Todos los días. ¿Sí? Híjole, entonces está bien ese canto, entonces. ¿Sí? Amén. Es que no lo conocen. Aleluya. No lo conocen, hermano Leo. Me gozo el martes, me gozo el miércoles. Me gozo el jueves, me gozo el viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con mi gozo, les diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozar con Él. Otra vez. Me gozo el lunes, me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Me gozo el jueves, yo me gozo el sábado también. Y al llegar domingo sigo con mi gozo, les diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozar con Él. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Gózate todos los días. Y al llegar domingo sigo con mi gozo, les diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozar con Él. Aleluya. ¡Qué gozo! Me gozo el lunes, me gozo el martes, me gozo el miércoles. Me gozo el jueves, me gozo el viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con mi gozo, les diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozar con Él. Cántalo. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con mi gozo, les diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozar con Él. Otra vez. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con mi gozo, les diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozar con Él. ¡Cántalo! Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. ¡Aleluya! Otra vez, músicos, esos músicos. Gózate, hermano, gózate, hermanitas. Que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con mi gozo, les diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozar con Él. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con mi gozo, les diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozar con Él. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozar con Él. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozar con Él. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozar con Él. ¡Aleluya! ¡Qué hermosos cantos! Este gozo tan fuerte que miren ya, se quedó sin cuerdas, hermanos. Vamos a seguirle dando gloria a nuestro Padre, amén. Amén. ¿Siguen cantando alegre? ¿Alegres? O ya se les bajó la batería de la pila. Todavía no. Sí, bueno, vamos a darle entonces.
tus ojos. Más que una canción de alabanza o de oración, es una canción para meditar. Escúchala. Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, que no encuentro palabras con expresar mi Cristo. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime, que al pasar de los que mi vida yo ponga por servirte, y dentro de mi
estamos agradecidos por tu presencia, por tu provisión y por tu providencia sobre nuestra vida, Señor. Gracias, Jesús, Hasta perderme tu amor, hasta encontrar tu presencia y ante tu trono adorar. Con tu Espíritu en tu fluir quiero estar. Hermosos momentos al estar junto a Tuyo es mi corazón, has cautivado mi ser, hazme sentir en tu amor. Rodeando todo mi ser, lejos de ti no quiero estar. Mi consuelo eres tú. Te alabaré hasta perderme en tu amor, hasta encontrar tu presencia y ante tu trono adorar. Con tu Espíritu en tu fluir quiero estar. Hermosos momentos al estar junto a ti. Señor, tuyo es mi corazón. Señor, tuyo es mi corazón. Has cautivado mi ser, hazme servir en tu amor. Tu amor rodeando todo mi ser, lejos de ti no quiero estar. Mi consuelo eres tú. Oh sí, Señor, tuyo es mi corazón, has cautivado mi ser, hazme servir en tu amor. Tu amor rodeando todo mi ser, lejos de ti no quiero estar. Consuelo eres tú. Una vez más te alabaré. Hasta perderme en tu amor, Hasta perderme en tu amor, hasta encontrar tu presencia hasta encontrar tu presencia y ante tu trono adorar. y ante tu trono
Gracias, Señor eterno, por tu grandeza. Te adoramos, oh Padre, Dios del cielo y de la tierra. Gracias porque tú eres nuestro consuelo, mi Padre. Y queremos adorarte hasta perdernos en tu amor, Señor. Hasta encontrar tu presencia, mi Padre, y ante tu trono adorar. Con tu espíritu, Señor, en tu fluir queremos estar. Hermosos momentos, mi Padre, al estar junto a ti, mi Señor, porque tuyo es nuestro corazón, mi Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todo nuestro ser es tuyo, mi Dios amado. Bendito sea tu nombre, Dios eterno. Aleluya, Padre. Bendito eres. Amén. ¿Cuántos se gozaron? Amén. ¿Todos se gozaron? Gloria a Dios. ¿O nada más la mitad? Aleluya. Hermano Marcos, ¿te gozaste? Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el Hermano Telmo miércoles. estaba bien gozoso. Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con mi gozo, les diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozar con Él. Ah, ¿Tienes a Cristo? hermano sí se regocijó, pero Aleluya. grande. Entonces, Oh, es que ese canto Amén. es de mis días de joven, Marcos, ¿te acuerdas? Ya llovió, dice. Cuando éramos Fue jóvenes. por los tiempos del diluvio. qué gozo estar en la presencia de Gloria al Dios. Por Señor. el arca de Noé. Sí, No, quién sabe hoy- si se los abrieron. No. Quiero, hoy solo quiero darle gracias a Dios una vez más, porque la semana pasada pues fue el cumpleaños de mi padre. Dios nos permitió más bien estar un día más de vida con él, y pues ahora fue el cumpleaños de nuestra hija, su nieta. Y quiero darle muchas gracias a Dios porque la verdad es un testimonio. Podrán decir que soy una persona chillona, sí, hermano, soy bien llorón. ¿Sabe por qué es bueno llorar? Porque es la sensibilidad que el Espíritu Santo pone en tu vida, y si tú alguna vez no lloras cuando el Espíritu te toca, entonces el Espíritu no te ha transformado. Pero algún día contaremos el testimonio de cómo nació ella, y fue un testimonio muy fuerte de un milagro, porque ella es un milagro del Señor. Y para aquellos que creen en los milagros, ella ha sido y fue y es un milagro vivo de nuestro Dios. Ella está aquí porque Dios le dio el suspiro, pero ella en teoría humana no debería existir. Ella es un milagro del Señor. Le doy gracias a Dios porque ella cumplió hoy 2 años de vida, y su nombre, Dios nos dio ese nombre, se lo inspiró a mi esposa, Génesis Jireh. Algún día les vamos a decir por qué se llama Génesis Jireh, pero es una bendición muy grande que Dios me ha permitido hasta ahorita, mi padre y mi hija. Gracias a Dios por ello, y pues qué puedo decir. Amén. Amén. Todavía hay milagros. Sí, amén. Mi nieta es otra de ellas. Amén. Hermano Marcos nos está dando también su testimonio, también de su hija. Milagro de Dios también. De la nieta. Amén. Es que voy a ministrar cargando. Dios mío. Gloria a Dios. Hermanos, pues aquí rompemos todo protocolo humano, eso sí se los digo. Amén. No empiecen por ahí a pensar que estos hermanos son muy irreverentes y bla bla. Pide y no me la da. Que no se la quiero dar. Ay, ya hace unos meses que la cargaba y cabía perfectamente aquí en mi brazo. Ahora ya no. Ya me la tengo que cambiar de brazo porque cansa. Está pesadita, pero bueno, es una bendición poder compartir con ustedes
este gozo de comunicarles eso. 2 años que la Peque nació. El hermano igual tiene un testimonio fuerte acerca de su nieta, ¿verdad? Sí. Su nieta, que en teoría, humanamente y médicamente estas pequeñas no deberían vivir, pero bástele saber, hermanos, que allí están, y esto habla del poder de Dios, de que, como está escrito, Él hace vivir, ¿qué? Él hace morir. Y Él hace morir. Él hiere y Él sana. Él produce la llaga y Él la venda con sus benditas manos. Él levanta, Él derriba, Él edifica, Él destruye y Él hace Él crea la adversidad y crea la paz, dice. Amén. Y de su mano no hay quien libre. De su mano no hay quien libre. Alguna ocasión, el rey Nabucodonosor, después de haberse ensoberbecido, después de haberse elevado su corazón contra Dios, después de que él profirió con su boca palabra de soberbia, palabra de arrogancia, cuenta la Escritura, nos narra esa historia tan tremenda, cuando dice que Dios levantó a ese emperador, a ese rey, el rey Nabucodonosor. Lo levantó con tanto poder, lo levantó con tanta riqueza, que una ocasión el rey, paseándose por la terraza de su palacio, miraba su reino, dice, y él dijo: ¿no es este el reino que levanté ¿cómo, Marcos? Con la fuerza de mi brazo? Y en ese momento se escuchó una voz del cielo que le dijo: en este momento, oh rey Nabucodonosor, te es quitado el reino. Y dice que serás echado entre las bestias del campo y comerás hierba hasta que reconozcas que el Dios Altísimo, el Dios del cielo y de la tierra, es el que da el poder o lo quita. Amén. Nos narra la Escritura que en ese momento el rey fue depuesto de su lugar y fue echado al campo, y el rocío, dice, mojaba su cuerpo. Le crecieron las uñas, le creció la barba, perdió la razón, hasta que un día, después de mucho tiempo, el hombre reconsideró y se arrepintió y fue vuelto a su lugar. Y él, algo que dijo importante fue: conviene que yo declare, escucha, conviene que yo declare las maravillas y los portentos que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Hoy el pueblo de Dios tiene que aprender a que tiene que declarar, a que tiene que testificar lo que el Altísimo Dios hace en sus vidas. Mucha gente no ha entendido esto. Mucha gente no ha entendido. Y hay muchos lugares donde no dejan que la gente testifique. Están tan acartonados, están tan protocolizados, que ya no hay lugar para que alguien se levante y diga: hermanos, quiero darle gloria a Dios por esto, quiero darle gloria a Dios por aquello. Pero el rey Nabucodonosor, un rey pagano, un rey que no quería nada con Dios, tuvo que reconocer que es necesario declarar las grandes maravillas que el Dios Altísimo hizo con él. Después de que fue humillado, después de que estuvo en el campo como las bestias del campo, dice la Escritura,
Hasta entonces, dice, su mente fue abierta y él tuvo que reconocer que el Dios del cielo y de la tierra es el que hace todo y está sobre todo y sobre todos. Dice la palabra del Señor así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Escucha, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha prometido una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y es vida, Señor. Hoy, Dios eterno, rogamos que abras nuestros sentidos espirituales para poder comprender, para poder entender y discernir las maravillas de tu ley, y para conocerte un poco más a ti, amado Señor Padre, a ti, amado Señor Hijo, y a ti, amado Señor Espíritu Santo. Y para conocer más allá de la fe, conocer el fe. Tú eres el fe, amado Señor Jesucristo. Y que ese fe se haga cada día más y más real, que te hagas cada día más real a nuestro espíritu y aún, Señor, a nuestros sentidos espirituales, al hombre interior que tú hiciste, que tú formaste, conforme a tu imagen y a tu semejanza, y pusiste dentro de nosotros, dentro de este cuerpo, no solo carnal, sino espiritual. Honra y gloria a ti, Dios del cielo y de la tierra, Señor de toda creación, Señor, Dios y Rey del universo, porque tuya te pertenece. Purifica, Señor, nuestros labios. Gracias, Señor. Amén. La enseñanza anterior, estuvimos viendo, iba a decir una analogía, pero creo que no es la palabra correcta. Porque la palabra analogía o análogo, muchos en la época moderna, cuando se habla de analogía o de análogo en la tecnología, ¿cierto, Mano Leo? Tú que conoces de esto, acerca de la computación, por ejemplo, hablan de la numeración análoga, hablan de programas análogos, y la palabra analogía significa algo parecido a, o algo igual. ¿Sí me explico? Ahora, iba a decir analogía, pero no lo es. ¿Por qué? Estuvimos aprendiendo a través de la Escritura cómo es que Dios, desde el momento en que formó al hombre,
quedó bien claro que su intención era mostrarle al hombre algo respecto a la obediencia ciega a su voluntad. Dijimos que la fe está ligada a la obediencia a Dios. O si lo quieren ver de otra manera, la obediencia a Dios está ligada ¿a qué? A la fe. ¿Por qué? Porque como en el caso de Adán, les dije, Adán no tenía que creer en Dios, ¿cierto, Marcos? Hablamos acerca de eso. Adán no tenía por qué creer en Dios. Esto que escuchas y no lo escuchaste la vez anterior, te parecerá extraño, pero sí. El hermano Marcos, que también se las da, sabe de todas, ¿no es cierto? Él es un neófito igual que yo. Déjame decirte que en una ocasión Dios me cuestionó y me dijo, así me preguntó, ¿tú crees que lo sabes todo? Dije, no, Señor, yo soy un neófito ignorante. Y me dijo, sí, eres un neófito y eres un ignorante. Está bien, Señor, lo que tú digas. ¿Quién soy yo para alegar? Yo conozco personas que Dios les está hablando. Y hablo del don profético, escuchen. Para aquellos que conocen un poco de Dios, saben que Dios habla a su pueblo a través de voz audible, a través de sus siervos, a través de hombres o mujeres a los cuales ha dado uno de los maravillosos dones de los cuales nos habla la Escritura, que es el don ¿qué? De las lenguas, y el don de la interpretación de lenguas, y el don ¿qué? De la interpretación, profecía. ¿Sí? Quiero decirles, hablando de lenguas, hablando de dones, y hablando de ministerios, que no hay un solo don o un solo ministerio que la Escritura nos describa que actúe solo. Una persona que profetiza es una persona que evidentemente interpreta, evidentemente que entiende lenguas o las habla. ¿Me explico? Entonces, conozco personas que Dios les está hablando y le están rezongando. Le están rezongando. Es asombroso. Yo tengo un carácter terrible. Bueno, Dios me está moldeando. Pero mi carácter es bueno, los que me conocen saben que soy muy amable, muy amoroso. A ver, Marcos, no me evidencien aquí, no se rían. Esto es de que si negro es negro porque es negro, punto. Y si es blanco porque es blanco, punto. ¿Me explico? Pero conozco gente que le rezonga a Dios y le rezongan en lenguas, créanmelo. Personas que oran lenguas, que interpretan, que profetizan y le están... Dios me ha permitido en lo personal ver situaciones en donde Dios platica con las personas, con sus hijos. ¿Cierto, Marcos? Platica, conversa sí, como una persona. Pero lo hace en lenguas, a veces se traduce al idioma natural, a veces se está hablando en lenguas. Y yo oigo que están hablando y bueno, no puedo repetir aquí eso, esto no es un espectáculo. Solamente quiero decirles esto, que yo escucho cómo estas personas, cuando son muy renuentes, cuando son muy rebeldes, porque casi no hay gente rebelde en el pueblo de Dios, ¿verdad, Marcos? No, son muy son rarísimos, son como bichos raros, ¿no? Casi no hay rebeldes, casi no hay renuentes. No, puro buen hijo, pura buena hija. Pero hay quienes están rezongándole a Dios, le están refutando. Y me asombra, porque yo siento y digo, Dios, yo no soy capaz de hacer algo así. Me da temor, me da temor. Pero como volviendo al punto, les decía, Adán no tenía esa situación de creer en Dios. ¿Por qué, Marcos? Porque tenía una relación directa con el Padre. ¿Cómo? Pues platicaban, como tú y yo. Entonces... Porque cuando Adán fue creado, ¿qué? ¿Fue creado? Perfecto.
puro. limpios, No había pecado. a imagen de Dios. De manera que Dios podía comunicarse y quería. Bueno, podía, sobra. Quería comunicarse y siempre lo hacía con su criatura. Era perfecto Adán. Era eterno. Saben que Adán fue creado eterno, ¿verdad? ¿Sí? Sí, fue creado eterno. Fue creado sabio. Imagínense que Dios creó todas las plantas y todos los animales. ¿Y qué hizo? Les dio nombres. ¿Quién les dio nombre a los? Adán. ¿Adán? Adán le puso nombre a todo. Imagínense qué inteligencia. Nosotros, bueno, yo a veces no me acuerdo ni en qué día vivo, pero Adán le puso nombre a todo. Y dice la Escritura que ese nombre que Adán les puso es el que tienen hasta el día de hoy. Ajá. Adán solamente tenía que creerle a Dios y a obedecerle. Es todo lo que tenía que hacer Adán. ¿Sí? Eso significa que desde el principio Dios, cuando le dio la orden a Adán y le dijo, del árbol, del fruto, del bien y del mal, ¿qué? No comerás, porque el día que de él comiere, ¿qué? Ciertamente morirás. Adán, yo me pregunto, ¿le creería a Dios? Yo creo que sí le creyó. Pero aquí es donde entra la situación que hemos mencionado antes cuando dije que la fe está ligada ¿a qué? Con la obediencia. El creerle a Dios, les dije, es parte de tener fe. No es nada más, les hemos dicho una y otra vez, creer en Dios. Hablamos acerca del pasaje de Santiago donde dice, ¿tú crees que Dios es uno? Leo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Pero qué? Los demonios también creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque no solamente los demonios creen en Dios, ellos le creen a Dios y saben lo que les espera. Saben lo que les espera. La Escritura nos narra una y otra vez que cuando el maestro llegaba a un lugar y había personas endemoniadas, dice que él sin decir palabras solo llegaba. Y las personas endemoniadas, y es más, menciona, dice, los demonios se postraban ante él. No dice las personas. Es evidente que se refiere a que las personas que tenían que, los demonios adentro, pero dice que los demonios se postraban ante él y le decían, ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y el maestro les ordenaba y les decía, callen, salgan, váyanse. Hay mucha gente, mucho predicador que dice que porque gritemos, que porque nos pongamos bien locos, histéricos, digo, hay muchos buenos predicadores, buenos pastores que predican y están gritando y saltando y se desgañitan y hasta acaban tosiendo de cómo gritan. O cuando reprenden a los demonios, les gritan porque dicen que así salen los demonios a gritos. Quiero decirte algo, hermano, hermana. No porque le grites al diablo, él se espantará. Muchas veces ese tipo de gritones lo único que hace el diablo es darle risa. No porque grites, el demonio se irá. Lo que los demonios ven en las personas es el poder de Dios, es la presencia de Dios. El maestro, si ustedes se dan cuenta en la Escritura, no gritaba. Había veces que hablaba con autoridad.
sal ya. Es muy diferente. Sal. Le ordenaba, vete. Hablaba con autoridad. Pero Jesús no era un gritón como los cristianos de ahora, que creen que con sus gritos, con sus alaridos, los demonios se van a asustar. No se asustan. Se están riendo. Sin embargo, aquí sucede un detalle muy curioso. Los demonios, dice, creen y tiemblan, porque no pueden soportar la presencia de Dios. Hay personas fuera y dentro del pueblo de Dios, que en cuanto empiezan a sentir la presencia de Dios, salen huyendo. Quiero platicarles una situación. Es muy común en muchas congregaciones que cuando el pueblo está alabando, dice la Escritura, cuando el pueblo alaba a Dios, ¿qué? Suceden cosas. Suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. El Espíritu de Dios fluye y empieza a manifestarse. Casi en todos los lugares donde Dios nos ha llevado, hemos observado un vicio en los ministros. En cuanto se empieza a sentir la presencia de Dios, los ministros empiezan a gritar y a hacer escándalo y a hacer bulla, y le dicen a los músicos, toquen, 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 para que con una serie de estruendo y de escándalo y de interrupciones, eso se apague. ¿Y saben por qué? Porque muchos ministros tienen miedo de que Dios se haga manifiesto en medio de una reunión. Muchos ministros no dejan que el Espíritu Santo se manifieste, por eso. No quieren. Porque tienen pecado, porque saben que cuando Dios habla, cosas vienen, cosas terribles vienen. Los demonios creen y tiemblan, pero si observamos un detalle, los demonios no obedecieron a Dios. No obedecieron a Dios, por eso fueron echados del reino. Y sin embargo, su trabajo aquí en la tierra, que es corromper al hombre, que es pervertir a toda carne, aún así, dice la Escritura, los demonios se sujetan a Dios. Muchos cristianos, muchos pseudo cristianos, muchos pseudo hijos de Dios, dicen que creen en Dios, dicen que le creen a Dios, pero no le obedecen a Dios. No obedecen. Porque vamos a ver más adelante que la fe nos puede mover tanto a obedecer a Dios como para ¿qué? Desobedecerlo. Tú me puedes decir, ¿cómo? ¿Acaso mi fe, acaso la fe me puede llevar a desobedecer a Dios? Sí. ¿Han observado que Eva tuvo fe en lo que la serpiente le dijo y que le prometió? Vamos a Génesis 3 del 1 al 6. Dice así: pero la serpiente, que era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría,
y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Han observado eso? Eva creyó lo que el diablo le dijo. Tuvo fe en lo que el diablo le dijo. Hay mucha gente hoy en el pueblo de Dios, a quienes Dios ha dado palabra, a quienes Dios les ha mostrado su gloria, a quienes Dios les ha dicho, yo te llamé para esto, yo te llamé para aquello. Y sin embargo son personas que a pesar de conocer su llamado, que a pesar de saber lo que Dios les dio o tiene preparados para ellos, son personas que siguen escuchando la voz del diablo. Por una parte le creen a Dios, pero por otra le creen al diablo. Por una parte le creen a Dios para obedecerlo, pero por otra parte le creen al diablo para desobedecer a Dios. ¿Cuánta gente ha echado a perder su testimonio? ¿Cuánta gente ha perdido los dones o no los ha perdido, los ha desechado, los han corrompido? Desobedeciendo a Dios, a pesar de que Dios ya les dijo lo que deben o no deben hacer. En estos días que se ha estado manifestando toda esta situación, hay mucha gente que tiene miedo. Dicen que tienen fe, pero le tienen miedo al hombre. Dicen que tienen fe, pero tiemblan ante una enfermedad. Dicen que tienen fe, pero no le creen a Dios. Es evidente y es obvio que Eva convenció con esos mismos argumentos a su marido. Ustedes me pueden decir dónde está escrito allí en la Escritura, pero no necesitas leerlo. Algo que tenemos bien presente es lo que Dios dijo en una ocasión a su pueblo. Clama a mí, ¿qué? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú tienes sentido común, si tú tienes lógica espirituales, podrás entender que lo que implica el verso 6, cuando dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La serpiente no se preocupó de ir a convencer a Adán. Todo el trabajo que tenía que hacer lo hizo con su mujer. Sabían que hoy muchos hombres de Dios, por causa de sus mujeres, han corrompido el llamado, han corrompido el ministerio. Sabían que muchos hombres de Dios, por causa de sus mujeres, han apostatado de la fe. Déjeme decirle algo. Ustedes me pueden decir que no, pero yo se lo digo por experiencia. Por experiencia. Por lo visto, por lo oído y por lo vivido. Le puedo decir que muchos hombres que tienen un llamado poderoso de Dios no pueden avanzar, no pueden crecer, porque sus mujeres les son tropiezo. Porque sus mujeres les ponen tropiezo. No es lo mismo ser tropiezo que poner tropiezo, pero cuando una mujer es tropiezo y le pone tropiezo a un hombre, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Es terrible cuando pensamos en esto, cómo es que Adán, habiendo recibido la orden directa de Dios de no comer del árbol, porque le dijo el Señor, y eso se lo dijo antes de crear a Eva, no comerás de ese árbol, porque el día que comas de él morirás. Me imagino
con mi imaginación espiritual, que Adán en ese momento, puro, santo, limpio, perfecto como era, inclinó su cabeza y le dijo, sí, Señor. ¿Pero qué pasó? Vino la mujer, convencida por el demonio, comió y fue y le dio a su marido. En la iglesia sabían que hay muchos ministros que viven creyendo en el hombre, escuchando al hombre o escuchando a las mujeres. Viven como Adán y Eva en el paraíso. Tienen a sus serpientes susurrándoles al oído y ellos muy convenientemente se dejan convencer. Hay personas a quienes no les interesa la obra de Dios. Están allí por otros intereses, no por la obra de Dios. Por eso aquí hemos afirmado una y otra vez que para muchos la iglesia es como un club social nada más. Ciertamente, Marcos, es como un club social. Es un curul, es un púlpito de donde se hace política. Es un lugar donde ni están todos los que son, ¿qué? Ni son todos los que están. Escucha, ni están todos los que son, ni son todos los que están. ¿Por qué? Porque muchos ministros viven así, creyendo, escuchando voces que no son de Dios. Viven como Adán y Eva en el paraíso. Escucha eso y analízalo. Es reflexivo, es reflexión. Viven como Adán y Eva en el paraíso. Tienen a sus serpientes allí, susurrándoles al oído. Y ellos convenientemente se dejan seducir. Porque si ustedes ven, Eva creyó, dice, Eva creyó. Pero observen lo que dice aquí. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y fíjense bien, aquí viene a mi mente algo importante. El único ser creado por Dios fue Adán, ¿cierto? Porque Eva fue creado de Adán. No sé si me están entendiendo. Eva fue creada de Adán. Pero Adán era puro, era perfecto. Pero al final, ¿qué? Era carne. No estoy sugiriendo nada. Quiero llevarlos a un punto. Eva quizá tenía algo que no tenía Adán. Tal vez era, no sé, curiosidad, hermano Leo. Curiosidad. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Era agradable. Pero pensándolo bien, que no todo lo que Dios creó que era bueno. Todo lo que Dios creó, hermano Guerrero, era bueno. ¿Sí? Pero Eva vio que ese árbol era ¿qué? Agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Árbol codiciable. Me llama mucho la atención y me pregunto, Dios, ¿cómo si la codicia no existía? Hermana Ludín, ¿me podrías explicar un poco esto? No le preguntes a ella, hermano, siempre da las respuestas. Bueno, ya se ganó una coquita. Ahora ¿qué quieren ganarse ustedes? Se les ceban las palabras para que no se peleen. Ya se pusieron celosos, ¿eh? Y eso que es su marido, ¿eh? A ver, Marcos, ¿tú me podrías explicar algo referente a esto?
Porque dice que Eva vio que el árbol era ¿qué? Bueno, No, agradable. codiciable. Habría que ver la traducción porque esto me llama mucho la atención. Pero de las 24 versiones de escritura que tengo en esta aplicación, 24 versiones, imagínense nada más que no hay aquí. Todas dicen lo mismo. Solamente lo expresan con diferentes palabras, pero dicen lo mismo. Déjeme decirle algo, ¿eh? Los creyentes usamos la versión Reina Valera 1960, pero entérese usted que es una de las versiones más adulteradas que hay, ¿eh? Sí, aunque le suene raro. La usamos porque es con la que nos entendemos y simplemente a nosotros nos pone más trabajo traducir algunas frases, darles el sentido que Dios les da para no caer en herejías, pero todas las Biblias, todas las escrituras que, por ejemplo, esta versión que tengo, algún día, en algún momento les diré la versión para que si a ustedes les interesa, para que ustedes la bajen del internet. Es una versión muy buena, se la recomiendo. 24 versiones, oiga bien, 24 versiones. Trae versiones en francés, en alemán, en inglés, en hebreo, en griego, en latín. Es muy buena la versión. Yo la recomiendo ampliamente para estudiar. Si tú no te gusta estudiar la escritura, mejor ni la bajes porque te confundirás totalmente. Pero es muy, muy buena. Pero aquí dice que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Sí? Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella fue y convenció a su esposo con los mismos argumentos que Satanás le dio a ella. Y no lo convenció con sexo. No me empiecen con sus tonterías. ¿Sí? Es que se comieron la manzanita y que es que... No. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con emociones, con sentimientos, con sensaciones. El sexo era solamente parte de su cuerpo. El placer, la sexualidad era algo, no se le veía mal, porque eran puros. Dice, y estaban ambos desnudos y ¿qué? No se avergonzaban. No se avergonzaban. Ellos no estaban pensando en eso. Además, en ninguna parte de la escritura dice que fue una manzana lo que se comieron. Lo que dice es, conoció a Adán, ¿qué? A Eva. Recuerden que el pecado original no fue que se comieron la frutita en sí. El pecado fue ¿qué? La desobediencia. El haber desobedecido a Dios fue el pecado original. Eva tuvo fe en lo que Satanás le dijo. Creyó todo lo que Satanás le dijo a través de la serpiente. Pero Adán creyó todo lo que ella le dijo. Podemos pensar que ya los ojos de Eva habían sido abiertos. ¿Sí? Porque dice, era árbol ¿qué? Codiciable. ¿Cómo? No lo sé. Hay cosas que yo no entiendo y tal vez jamás Dios me las revele. Porque realmente pues ni hacen falta. A veces nos metemos en cosas que le damos mucho, decimos aquí en México, le echamos mucha crema a nuestros tacos, cuando no es necesario. Pero recordando eso, que quizá ya los ojos de ella habían sido abiertos. Después vemos que la fe tuvo una función muy importante en la vida de Abel y de Caín, su hermano. Tuvo una, ¿qué? Función muy importante en la vida de estos dos hombres. Hebreos 11:4, nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios, fíjese bien, por la fe. ¿De qué fe estamos hablando? Por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas.
por la fe. Les explico. Si hacemos, ahí sí cabe la palabra, si hacemos una analogía del carácter de Abel y del carácter de Caín, nos encontramos en que quizá ellos eran muy parecidos en carácter ¿a quiénes? A sus padres. ¿Cierto? Analícenlo. Analícenlo. Espiritualmente hablando, analícenlo. Cuando Adán y Eva pecaron, viendo la historia de la desobediencia y de la caída del hombre, dice la Escritura que cuando Dios los maldijo, le dijo a Adán, ¿qué? Maldito eres y maldita toda la tierra por tu culpa. Ahora tendrás que ganarte el pan con el sudor, ¿qué? De tu frente. A Eva le dijo, ¿qué? Con dolor. Maldita seas tú. Con dolor darás a luz a tus hijos. Si tú te preguntas por qué las mujeres les duele cuando paren, es por eso. Es la maldición que Dios puso sobre Eva. Después le dijo, por esto que hiciste, Eva, ahora tú estarás sujeta a tu marido. Oye, ¿o no le dijo así, hermana Ludín? Pero hermana Ludín, Sí. ¿sí? Pero ella reconoce, a ver, dilo. Que sí. Que sí. Ay, el hermano Leo. Ya está parando el cuello. Espérame. Que el hermano Leo tiene que trabajar desde la madrugada hasta la noche y ganarse el pan para llevarle de comer a la mujer. Dos mujeres y un camino. Sí. Dos mujeres y un camino. No, y ahora son dos mujeres y nomás vieron el carácter de esta pequeñita. No, hombre, se impone. Esa donde se para y planta sus reales. Allá en mi pueblo le decimos sus reales. Yo un poco chuscamente digo, no, esto se planta su real traserito ahí. Y ahí dice, de aquí soy. El hermano Marcos puede decirlo, ¿eh? Desde que llega dice, ¿qué? Y lo acapara y bueno. Pero fueron dos cosas con las cuales Dios maldijo a Eva. Con dolor darás a luz tus hijos y ahora tú serás sujeta a tu marido. Punto. ¿Vamos entendiendo un poquito del carácter de ambos? Viendo las conductas de la mujer hoy en día. No voy a hablar mal de la mujer, que quede bien claro. Quiero llevarlos a una idea. No, sí, ya tiene una almohada ahí ya tiene un cojín así como que muy distraídamente. Puede salirle alas al cojín. Bien. Pero a la serpiente, ¿qué le dijo? Maldita seas, te arrastrarás por la tierra. Por eso es que la Escritura habla y comparando a Satanás le llama ¿qué? La serpiente antigua. La serpiente antigua. Ajá. Al diablo se le llama la serpiente antigua. ¿Por qué les digo todo esto? Después de eso, nos narra la Escritura que Dios tomó pieles. ¿Cierto, Marcos? El primer sacrificio. ¿De dónde salieron las pieles? Para vestir a Adán y a Eva. ¿Y les hizo qué? Delantales. Yo no sé si les hizo un taparrabo, les hizo un delantal desde arriba hasta abajo, o no hay tal hojita de parra, eso sí, que les quede bien claro. No existe eso de que se pusieron una hojita de parra aquí, en sus partes íntimas, y con eso se taparon. No, la Escritura dice que Dios les hizo
Pieles. ¿Qué? Abrigos de pieles. Obvio, las pieles salieron ¿de qué? Un sacrificio. De que sacrificó Por animales el pecado que había. por causa del pecado, de la desobediencia. Dios hizo el primer sacrificio, Dios hizo la primera ofrenda de sangre en la historia de la humanidad. La hizo Dios mismo. Adán, quiero pensar que como hombre razonó y dijo, así que mi pecado, nuestro pecado, se redimió con sangre inocente. Pero Eva, ¿qué pudo decir? Como dicen muchas mujeres, pues ya ni modo. Si te parece y si no, ya caíste, ya caí, pues ya nos fregamos. Ya ni modo. Pero ¿sabes algo? Yo veo aquí una analogía en el carácter de Adán y Eva con sus hijos. Con Abel y con Caín. Dice en la Escritura que Abel era pastor de ovejas, pero Caín era agricultor. ¿Escucha? Pero también dice el escritor Juan que las obras de Abel eran buenas y que las de Caín eran ¿qué? Malas. Por eso Caín mató a Abel. Caín no mató a Abel porque trajera algo contra él. Caín mató a Abel porque Caín tenía el carácter de su madre, traía algo contra Dios. Y déjame decirte algo, hay muchas personas que traen algo contra Dios. En el pueblo de Dios hay muchos que se dicen sus hijos, que se dicen sus hijas, que traen cosas contra Dios. ¿Y sabe qué hacen? Castigan a Dios, lo hieren con lo que Dios más ama. Hay gente que castiga a Dios. Tal vez esto que estás escuchando, digas, ese hermano, cada cosa que dice, no, analízalo. Hay personas que lastiman a Dios con lo que Dios más ama. Si tú analizas tu alrededor, hay gente que desobedece a Dios, escucha, desobedece a Dios con plena conciencia. Saben lo que deben hacer y no lo hacen. Saben lo que no deben hacer y lo hacen. Aún sabiendo que están afrentando a Dios. ¿Cuántos de ustedes afrentan o han afrentado a Dios? Y no me digan que no. Y lo hacen con cosas que saben que lastiman a Dios. Porque dice la Escritura, no contristen al Espíritu Santo. Y sin embargo, con esas cosas que sabemos que contristan a Dios, esas cosas son las que nos gusta más hacer, a pesar de que el Espíritu Santo, a pesar de que el Padre nos está redarguyendo con su Espíritu Santo y nos está diciendo no lo hagas. Y estamos allí en el acto, estamos haciendo, pensando, sintiendo, diciendo algo que sabemos Dios no le agrada y el Espíritu Santo nos está redarguyendo, nos está golpeando, su verdugo nos está dando de latigazos, pero aún así lo hacemos. Y lo triste de esto es que lo hacemos conscientes, sabiendo que estamos retando a Dios. Hay gente que desafía a Dios, gente que reta a Dios, lo retan así tajantemente. Y Dios puede hablarles y decirles, no lo hagas, esto quiero que hagas aquello. Y no,
Por eso al principio les dije, conozco gente que cuando Dios les está hablando, le están rezongando. Le están rezongando. Y la verdad, entiendo cuando Dios dice y nos habla acerca de pedir que nos ponga más temor, nos ponga más reverencia, que ponga temblor en nosotros. Mucha gente en el pueblo de Dios no tiene temor, no tiene reverencia, no tiene temblor, no saben lo que es sentir temblor, temblar cuando la presencia de Dios está allí. Y escucha bien lo que te digo. Escucha bien, si tienes oídos para oír, oye. A Dios se le debe temor, se le debe reverencia, se le debe temblor. Hay gente en las iglesias que no solamente son irreverentes, sino que son profanos. Altar que tocan, altar que corrompen. Mucha gente corrompe hoy en día los altares de Dios. Muchos, porque no tienen temor, porque no tienen reverencia, porque dicen que creen en Dios, porque dicen que le creen a Dios, pero no le tienen temor, no le tienen reverencia y por lo tanto no le obedecen. Y yo podría preguntar, ¿esas personas realmente creerán, viven creyendo que son salvos? ¿Viven creyendo que son salvos? Por eso Hebreos 11:4 dice que Abel por la fe, escucha bien, y esa fe llevó a Abel a decir, quiero ofrecer sacrificio a mi Dios por mis pecados. Abel ya nació en naturaleza corrompida, porque ya Adán y Eva, sus padres, habían caído, y Abel ya era de naturaleza pecadora, pero Abel estaba consciente que solamente el sacrificio podía ser derramando sangre de un animal inocente. ¿Para hacer qué, Marcos? Remisión, perdón de pecados. Para cubrir. Por eso Abel dijo, es el único sacrificio. Es el sacrificio que Dios le estableció a mis padres. Le estableció a mis padres. Escucha bien esto. Escucha. Abel razonó eso. Este es el sacrificio que Dios estableció con mis padres. Es el único sacrificio válido. Y dice que tomó de lo mejor de sus ovejas. Él no tomó cualquier animal. Él no tomó un animal roto, sucio, desgreñado, manchado. Si ustedes supieran la perfección con la cual Dios escogió el tipo de animal, ¿cierto, Marcos? No era cualquier oveja. Tenía que ser una oveja especial. Sin defecto, sin mancha. Sin defecto, sin mancha. Y no era blanca, ¿eh? ¿De qué color era, hermano Leo? ¿Nosotros ya estuvimos hablando acerca del tema? Como rojiza, bueno. Como marrón. Marrón. Era una oveja perfecta. Sin mancha. Aleluya. Aún las blanquitas están imperfectas. Pues Dios tiene sus razones, hermano. Las negritas y las blancas, perfectas. Pero a ver, pero Caín, ¿qué dijo? Caín era labrador, era campesino. ¿Sabe qué podemos ver aquí? Abel tenía conciencia de pecado. Caín también. Abel sí le importaba estar bien con Dios. A Caín le valía. Como muchos hoy día, que les vale, les da igual, no les importa, no les interesa lo que Dios piense. Y por eso es que dije, lo desafían, lo retan. Y lo retan así, abiertamente. Ajá. Caín era de esos. Lo expresaré de una manera. Hay dos tipos de linaje dentro de la iglesia. Escuchan. El linaje según Abel y el linaje según Caín. Porque en la iglesia, en el pueblo de Dios,
Hay muchos que tienen temor de Dios y quieren hacer las cosas bien con Dios. Pero están los cainitas, los que les da igual y les vale lo que Dios piense, lo que Dios diga o lo que Dios haga. Gente que dice, pues que haga lo que quiera. Pues ya qué. Pues es Dios, ¿yo qué puedo hacer? Si me quiere castigar, pues que me castigue. Si me va mal, pues ya ni modo, ya qué. El ya que y el me vale es muy común escucharlo hoy en día con la gente. Aquí en México es muy común escuchar el, me vale. Estás en este ademán, me vale. Y ya de por sí el me vale es una obscenidad aquí en México. Ese ademán es una obscenidad. Con esa nos recordamos el 10 de mayo de las madres, ¿verdad, Marcos? Con esa sí. Cuando una persona, hombre o mujer, creyente o no, hace esto, le está recordando a su mamá al prójimo. O sea, casi que cuando alguien le hace eso a Dios, pues ¿qué le está diciendo a Dios, Marcos? Terrible, ¿no? Una grosería. Una grosería, sí. El me vale, el pues ya qué, pues ya. Pues ahora ¿qué quieren que haga? Si Dios allá, si Dios, pues ya ni modo. Caín era así. Él fue y ofreció sacrificio, pero no lo ofreció porque quisiera ofrecerlo. Él fue solamente ¿a qué? A cumplir un requisito. Por eso fue y ofreció lo que encontró. Verduras, frutas. Sin embargo, vemos que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano, porque él creyó. Caín sabía esto y por eso mató a su hermano, porque sabía que Abel era hombre de fe y de obediencia. Les dije que Caín tenía enojo y tenía ira, no contra su hermano, sino contra Dios. Y por eso lastimó a Dios con lo que más le dolió. No era que Caín no le creyera a Dios. Es simple y sencillamente que no le importaba obedecer a Dios. No le importaba. Hablando acerca de cómo es que hoy en día mucha gente en el pueblo vive así. Recordando un poco la historia del faraón. ¿Recuerdan lo que hacía Faraón cada vez que iba Moisés? ¿Alguien me puede decir, hermano Leo? Se humillaba. Se contestaba el momento, pero después Daba la vuelta. hasta que llegó el momento que ya decía, ay, si tú puedes hacerlo, yo también. Y retaba a Dios, lastimaba a Dios castigando al pueblo. Pero te hacía más duro. Pero Faraón sabía que era Dios. Sí lo sabía. Sí lo sabía. Sí lo sabía porque cuando ante Moisés nada más fingía que sí le estaba escuchando, y cuando se iba, él sabe que haciéndole daño al pueblo lastimaba a Dios. Por eso él que hacía lo que hacía. ¿Por qué les pregunto esto, hermano Rudín? ¿Me va a dar premio, hermano? Por una razón. ¿Mandé? No contesté bien, ¿verdad? Sí, pero no te puedo dar una coca porque mejor una agüita de sabor. Bueno. Quiero decirles algo esto, hermanos. Dice la Escritura que Dios endurecía cada vez más el corazón del faraón. Hoy, muchos hombres y mujeres en el pueblo de Dios, por causa de que no han querido escuchar a Dios,
por causa de que no le han querido creer a Dios y por causa de que no han querido obedecer a Dios, ¿Dios qué? Los está endureciendo. Ustedes no pueden decir que estoy loco. Tal vez sí. La Biblia Pero lo dice, loco ¿no? por él. ¿Vale? La Biblia lo dice, ¿no? Que Él le endurece el corazón para que no les... Sí, La luz no les... para que no les resplandezca la luz Ajá. del Evangelio de Cristo. Es una situación que algún día explicaré, porque una parte de la Escritura dice que el Dios de este siglo, ¿qué? Cegó el entendimiento del hombre para que no se conviertan, pero dice que es Dios el que lo hace. Bueno, eso tiene que ver con el hecho de que es Dios el que Da la orden. hace vivir Ya se o muere. hace qué, morir. Él es el que le da la orden al diablo. ¿Sabes qué? Enduréceme ese. Hay cosas que no saben, pero mucha gente en el pueblo de Dios, principalmente, no solo las ovejas, los pastores, los ministros, muchos están endurecidos ya. Dios los endureció. ¿Por qué? Hay cosas que tú jamás entenderás. Hay cosas que yo jamás entenderé. De por qué Dios hace lo que hace y cómo lo hace. Pero cuando una persona persiste en su desobediencia, cuando una persona persiste en no creerle a Dios lo que le dice, esa persona, Dios la endurece. Dios la endurece. Y cuando Dios endurece a una persona, es porque Dios tiene planes para esa persona y no son buenos. Ante sus ojos son buenos, pero digo, no son buenos para esa persona. Cuando Dios endurece a alguien, es porque Dios traerá juicio sobre esa persona. El juicio que Dios trajo sobre Caín fue ¿qué? Echarlo de la tierra. Lo maldijo. Fue tan fuerte la maldición. Y después de que Caín le rezongó, y ustedes leen la escritura, la historia, cómo Caín le rezongó a Dios. Cuando Dios le dijo, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está tu hermano, Marcos? ¿Acaso yo soy guarda de él? Ah, caramba, Dios mío. No así contestó. ¿Sí? ¿Qué? ¿Acaso yo soy su guarda? ¿Qué me pusiste de su policía o qué? Imagínense nada más rezongarle hacia Dios. Dios mío. Ay, no sé. A veces cuando veo o oigo esas personas que le rezongan a Dios, digo, ay, Dios mío. Padre, compasión. Líbrame de eso. Líbrame de hacer algo así. Sí se lo he dicho, Dios mío, y hasta siento como un escalofrío en la columna. Y le dijo así, no sé, ¿qué? ¿Acaso yo soy responsable de él? Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de tu hermano. Y le dijo, maldito seas. ¿Lo maldijo? Y fue tan pesada la maldición que Caín le dijo, ¿qué? Grande es, grande es mi maldición. Cualquiera que me vea me va a querer matar. ¿Sí? ¿Sí? Y Dios dice, puso una marca para que quien lo viera no lo matara. Caín se fue a la tierra de Nod y fue errante en la tierra. Y para quienes no saben qué significa la palabra Nod, Nod significa errante. O sea, Caín se fue a fundar una ciudad a la cual llamó ¿qué? Nod. Errante, porque yo seré ¿qué? Errante en la tierra. Seré errante en la tierra. Hermanos, esto es palabra de Dios. Más adelante empezaremos a ver algunos aspectos
acerca de la fe, porque no solamente la fe está ligada a la obediencia, hay muchas cosas que implican el que nosotros digamos que tenemos fe. Así que prepárense porque esto se pondrá cada vez mejor. Esto es una introducción. Dios lo que quiere es que su pueblo sepa que no solamente es decir, es que yo creo en Dios. Lo que Dios busca ahora es que le creamos y le obedezcamos, porque entonces, si no estamos haciendo esas tres cosas, entonces nuestra fe es en vano. Hermano Leo, por favor. Gracias, Señor eterno. Mi Dios del cielo y la tierra, y todo lo que en ella habita. Gracias por tu grandeza y tu inefable gracia, mi Padre. Ay, gracias porque es un placer estar aprendiendo y disfrutando cada palabra, cada complemento de tu grandeza, mi Dios. Hoy, Señor, nos vamos contentos, gozosos por lo que hiciste en nuestras vidas y en la vida de cada alma, cada hermano, cada hermana que escucha y escuchó tu mensaje de salvación, no solo de salvación, sino de aprendizaje, de conocimiento, mi Dios. Permite, Señor, incrustar, sellar, darle permanencia a tu palabra, Padre, que no vuelva vacía, mi Dios eterno. Que toda esa palabra, Dios, que ha sido sembrada en su corazón de cada oyente, Padre, sea como ríos de agua viva, Dios eterno, que fluya y que corra por el interior durante todo el tiempo, mi Señor, toda la semana, hasta que se vuelvan ellos con esa hambre y sed de ti, de volver a escuchar tu enseñanza, mi Padre. Te damos las gracias por la oportunidad que hoy nos diste de compartir juntos en armonía, Señor eterno, en un pensar, un sentir es el tuyo, amado gran yo soy. Y te damos la honra y la gloria, soberano Dios, porque tuya es, amado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas. Shalom Adonai.